Muy buenos días a todos. Estamos aquí transmitiendo de nuestro canal del Centro Mexicano de Sindonología y pues hoy nos encontramos, como todos los sábados primeros de mes, junto con ustedes, hablamos algún tema con relación a la Sábana Santa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sean todos bienvenidos. La sábana santa es una de las reliquias más estudiadas durante muchos años y nos sigue sorprendiendo todavía, pero hay tanto que decir al respecto que necesitamos estudiarla así, poco a poquito, y cada vez vamos encontrando todavía más cosas, no solamente en la parte científica, sino también la implicación para nuestra fe, para nuestra vida, incluso para aquellos que no son totalmente creyentes o son creyentes, pero no practicantes. Así es que también para ellos el día de hoy tenemos un mensaje que se llama La Cruz de Cristo. Esta plática, esta conferencia, nos la va a dar la maestra Cecilia Jiménez Campos, esposa de nuestro presidente, el ingeniero Felipe Latapí, pero ella brilla por luz propia. Pues brevemente se las presento, ¿verdad? Es casada, madre de 4 hijas, licenciada en educación primaria, es diplomada y tiene maestría en orientación familiar, ha tomado los cursos del padre Salvador Carrillo Alday, ha tomado el curso de la Virgen de Guadalupe, ha asesorado a misioneros, también vía en línea, y es miembro honorario de la Academia de Ciencias, Invención, Ingeniería e Investigación. Como ya les comentaba, ¿verdad? Brilla por luz propia. La maestra Cecilia Jiménez, aquí está con nosotros. Y Ceci, ya te vemos en pantalla. Te dejamos las cámaras y micrófonos para que nos compartas esta interesante plática y reflexión sobre la cruz de Cristo. Adelante. Pues muy buenos días a todos, queridos amigos y queridos invitados. Yo los invito a reflexionar de inicio cómo sería su persona ideal, su ser humano ideal, qué características tendría. Y si puedes escribirlo en el chat o en Facebook, te invito a hacerlo para que después lo completemos unos a otros. Y piensa en esa persona, ¿cómo sería tu ser ideal? Pues justamente es Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús que no era un líder político, que no escribió un libro, que no fue famoso, simplemente fue un ser violentado y lo encontraron un ser débil, pero pues no cometió ningún asesinato, ni murió, y sin embargo murió en una cruz. Pero ¿qué crees? Que sigue vivo. Sigue vivo y en este momento hay personas muriendo, pidiendo encontrarse con él y otras que oran para poder escucharlo y para poder tener sentido a su vida. Pues justamente yo escogí este tema de la cruz de Cristo porque es un tema que representa un símbolo muy profundo de amor y sacrificio y de esperanza. Es un símbolo de redención y de transformación. Nos invita a tener empatía con el otro, a tener fe y perseverancia en momentos difíciles. Es momento también de paz y de reconciliación. En muchas culturas, pues se sigue, es un tema de mucho significado y es de poderosa exploración. Los invito a eh, rezar con nosotros la oración del sindonólogo. Ahí va. Nada más que no avanza mi. Ah, ya está. Héctor, te invito a que nos dirijas la oración de nosotros. Con gusto, sí. Los que no se la sepan, no se preocupen, la tenemos en pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la sábana santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos, después de la muerte, contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Gracias, Héctor. Un placer. Bueno, pues despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo y fue despreciado y no lo estimamos. Reflexionar sobre la cruz en la vida personal puede implicar considerar el sufrimiento, los desafíos y nos conectan con la experiencia de Cristo. Es un Jesús muerto, pero al mismo tiempo un Jesús que sigue viviendo. Encontrar el significado y el propósito en medio de la adversidad. Se trata de examinar las lecciones que podemos aprender de la cruz, tanto en el sentido bíblico como en las dificultades diarias, y cómo podemos llevarla con gracia y esperanza. En la cruz, de Cristo no solo encontramos un símbolo de sacrificio, sino de expresión máxima de amor incondicional que transforma vidas y nos invita a vivir con fe. Tenemos el origen de la cruz que en los 3 primeros siglos no se hablaba de ella. Tenemos diferentes tipos de cruces. Anteriormente era un símbolo de vida y poder, era un elemento decorativo para marcar los caminos, era un instrumento de tortura y de castigo, era un método de ejecución. Se utilizaba tanto para hombres y mujeres y no les importaba que estuvieran desnudos. Ya más adelante se utilizó el paño de la decencia. Empezó con la crucifixión que la inventaron los persas y luego se fue a Cartago por las guerras y finalmente a Roma la adoptaron con la pena capital por los delitos particularmente de sedición. La que me llama la atención es la cruz de San Andrés, así colocaban al condenado con las manos hacia arriba y los pies abiertos hacia los lados, representa la humildad y sufrimiento. La cruz Tao egipcia, que bueno, en la Pascua, en la noche de Pascua, eh, la sangre de los condenados la sellaban en las puertas, era un símbolo de los israelitas. Y bueno, tenemos la cruz radiada, la cruz de gloria, y se dice que la cruz de Jesús era la cruz latina, donde está la proclamación de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Era invicto en el combate. Y bueno, hasta representar la conexión divina, la protección y la espiritualidad. Era una conexión entre lo divino y lo terrenal. ¿Tú qué crees, que la cruz era un objeto puro o impuro? Realmente la cruz era considerado como un objeto impuro en una afrenta pública de vergüenza, de deshonor, de ofensa, de oprobio, de agravio, de nuestro ultraje, deshonra, infamia, insulto, bajeza. Pues, ¿qué más? Era un objeto de desagrado para los romanos, de repugnancia para los judíos. La cruz ha llegado a ser emblema en nuestra adoración, axioma de nuestra fe. Este motivo de burla, maldito todo el que es colgado en un madero. A Jesús lo consideraban maldito. ¿Tú cómo lo consideras? Pero sin embargo, la cruz, conforme está colocada, era la unión de la divinidad con lo terrenal, como les dije, entre el cielo y la tierra. Y eso así está colocado el estipe. Los cristianos la eligieron por una razón. No querían que la conmemoración de Jesús tuviera como centro su nacimiento, ni su juventud, ni su enseñanza, ni servicio, ni su rección, ni su reinado. La locura de la cruz es elección que ha hecho a los cristianos un símbolo de su fe, que resulta más sorprendente cuando recordamos el horror que se considera en la crucifixión en el mundo antiguo. Era cruel y abominable. Esto comenzó desde el Jueves Santo, cuando sufre terror y suda sangre. Perdió alrededor de aproximadamente de 100 a 200 mililitros de sangre, simplemente por el, el, el pensar el terror que se le venía al morir en la cruz. 18 horas antes
de morir en la cruz, ya empezó su sufrimiento. ¿Qué significado tiene la cruz? En latín, la cruz representa el sacrificio de Jesús y su amor incondicional por la humanidad. Es un recordatorio a llevar nuestras propias cruces y a seguir a Cristo. En arameo, la Tav es la letra que representa la cruz en el alfabeto arameo, aunque no hay una palabra específica para cruz como en latino griego. La crucifixión se refiere a la muerte o ejecución. Para los católicos simboliza el sufrimiento y la entrega total a Cristo. Esto resalta la humanidad de Jesús y su disposición a sufrir por la salvación de todos. Y en y en griego, Staurus, en el contexto griego, se refiere a la estructura en la que Jesús fue crucificado en la cruz, símbolo de pasión de Cristo y su sacrificio redentor. Bueno, un poquito de historia. La cruz se consideró a partir del descubrimiento de Santa Elena el símbolo de mayor de la cristiandad. En el siglo XVIII cobra más fuerza y bueno, hay una celebración del Concilio de Nicea en los años 300, entre los años 325 y 327, y por esa celebración hace la incursión Santa Elena para derribar el templo de Venus. Lo habían construido, erigido los romanos. Y bueno, aquí encontramos que llenaron de cemento y entonces Santa Elena llega al templo de Venus, lo derriba para buscar la Santa Cruz. Hombres descreídos y profanos concibieron la idea de hacer desaparecer de entre los hombres aquel antro redentor y tomándose un gran esfuerzo, cubren todo lugar con tierra traída de fuera. Después, elevado el nivel del suelo y tras pavimentarlo con losas de gruta divina. Ahí encuentran la cruz y posteriormente el hallazgo de la cruz. Se dice que Constantino, el hijo de Santa Elena, era un pagano y pues Santa Elena trataba de convertirlo al cristianismo. Él lucha en las batallas y tiene un sueño y sueña con una cruz. Y en ese sueño escucha, con este signo vencerás. En esas batallas ponen todos sus banderines, el signo de la cruz, y en ese momento gana la batalla. Y exclama, confío en Cristo, en quien cree mi madre, Elena. Desde entonces se convierte al cristianismo y en el siglo IV Santa Elena se convirtió con su hijo el emperador y empiezan a buscar la cruz. Entonces toda esperanza desapareció y el venerable Santísimo Testimonio de la Resurrección salvífica. Desde entonces el Viernes Santo adoramos la cruz y alabamos su resurrección. Y viene la alegría al mundo entero gracias a la salvación de Jesús. Se dice también que a la hora de excavar abajo del templo, encuentra 3 maderos, no 3 cruces, porque ahorita les explico cómo se formaba la cruz. Encuentra 3 patíbulos. Y pues aquí se cuestiona Santa Elena, pues cuál sería la de Cristo, porque sabemos que estaban los 2 ladrones a su lado y pues ella tenía el temor de que uno de ellos pues fuera una cruz maldita. Entonces reconoció la cruz por el patíbulo que apareció al lado y estaba sepultado en un terreno de roca cálido y sellado. Y se dice que se encuentra el 14 de septiembre del año 326. Pero resulta
que hay una leyenda dorada. Algunos autores se cree que se dice que era una niña, otros autores dicen que era una mujer, otros dicen que era un hombre, pero dejémoslo en que era un muerto. Para Santa Elena fue algo significativo al hallar las cruces y probar las cruces con esa persona que estaba muerta, y al tener el contacto con la cruz, esa persona resucita. Bueno, Santa Elena fue la primera en partir y repartir la cruz. No tenemos una cruz entera como tal, está fragmentada en muchos lugares y pues son parte de reliquias que andan, inclusive aquí hay una en México que está itinerante, próximamente estará cerca de la Colonia del Valle el 12 de julio en Tlacoquemeca, por si gustan venir. Bueno, y ahí, bueno, los fragmentos fueron repartidos y uno está en Jerusalén, otro en Roma y otro en Constantinopla. La cruz, también llamada humilis decapitata, humilde sin cabeza, se encuentra en Roma, ahí en el Santo Sepulcro, y así está custodiada. Calvino dice que si juntáramos todos los trozos de la cruz se podría llenar un barco. Em, el También tenemos una reliquia de la cruz aquí en México, en el Templo de la Profesa, en el centro, en Isabela Católica y 5 de Mayo, por si gustan irlo a visitar. La reliquia de la cruz es una forma de acercarse a la historia de salvación y fortalecer nuestra fe. Bueno, como les decía, tenemos algunos de los fragmentos de la Santa Cruz en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, uno en Roma, otro en Constantinopla, en la columna central del foro, y el tercero, los más importantes o reconocidos en Jerusalén, en la cisterna del Santo Sepulcro, donde lo hizo construir Santa Elena. Ahí también tenemos en la Santa Cruz de Jerusalén, tenemos otras reliquias, incluyendo la sábana santa. También en algunos otros lugares donde tenemos fragmentos de la Santa Cruz es el monasterio de Santo Toribio de Liviana y la Basílica de la Cruz en Caravana de la Cruz. Bueno, aquí hay mucha gente que lo sabe o está confundida. Tenemos dos fiestas de la Santa Cruz. Una es el 3 de mayo, que es la invención de la Santa Cruz, o sea, el descubrimiento de la Santa Cruz. Y otra es el 14 de septiembre, la exaltación de la Santa Cruz. Aquí se dice que se encontró el 3 de mayo y después de 15 años hubo una guerra y se quedó el rey de Persia, tomó Jerusalén y el emperador ya después lo rescató y se quedó con Jerusalén e hizo una ceremonia el 14 de septiembre. Entonces, la restitución de la Santa Cruz es, como dice, el 3 de mayo, la verdadera exaltación, y el 14 de septiembre, hallazgos de la Santa Cruz, la consagración a la Basílica del Santo Sepulcro, cuando hacen la ceremonia. Por eso estos 2 días se celebran. Y un dato curioso, para nosotros los indonólogos celebramos el 4 de mayo, al día siguiente la Santa Cruz, el día de la Sábana Santa. También el leño, conocido como lignum crucis, el leño madero de la cruz en el que murió Jesús, era un leño o patibulum donde iba colocados sus brazos a los lados y el hombro. Lo que nos indican los datos científicos en la Sábana Santa es que el hombro derecho era el más lastimado. También era considerado como si fueran quemaduras de tercer grado, como lo vemos en la imagen del medio. Son como quemaduras de tercer grado, cómo se lastimó el hombro Jesús.
y el leño que pesaba pues muchísimo, ¿no? Las características de la cruz, ¿cuánto pesaba la cruz? El peso completo aproximadamente, porque también difieren los autores, 300 libras, entre 100 a 135 kilos. La altura de la cruz, que sería el estipes, sería entre 2 y 3 metros. Realmente era bajita porque Jesús le alcanzaban a dar agua con, no me acuerdo, se me olvidó el nombre, este, bueno, el pañito para darle agua a Jesús, ¿no? El patíbulo entre 75 y 125 libras, aproximadamente entre 30 a 57 kilos. La mayoría dice que 50 kilos. El material era de madera. Algunos autores dicen que nogal, otros dicen que de pino, otros dicen que de olivo, pero la mayoría dice que de ciprés cedro de Líbano. Altura de 2 a 3 metros, de ancho 2 centímetros. Se cree que no tenía cedil, es esta partecita que vemos aquí en medio, donde ponen las entrepiernas, y otros dicen en el libro de Pierre Barbet que no tenía el maderito donde colocaba los pies. Esos también son teorías de algunos autores. La función de la cruz era inmovilizar al muerto, causar lesiones por asfixia y fatiga. Y justamente todo eso se lo causaron a Jesús. ¿Cuántas reliquias o qué reliquias participaron en el sufrimiento, en la agonía de la cruz? Pues tenemos la corona de espinas, que como vemos en la imagen, para los que no lo conocen, pues era un casco de espinas, cubría toda la cabeza, y eso nos lo da la información la sábana santa. Espinas grandes, espinas gruesas, y pues la cruz, la corona, más o menos tenía pues de 10 a 15,000 heridas en el cuero cabelludo. Jesús aproximadamente medía un 80 y 80 kilos, pero tenía un ayuno muy, muy agudo y una pérdida de sangre pues bastante. La corona nos indica la burla, y simboliza para nosotros el sufrimiento que soportó Jesús como humillación, porque pues no lo consideraban un rey, simplemente lo humillaron como rey. Aquí tenemos la mano con un clavo. Los clavos aproximadamente medían entre 15 a 18 centímetros. Los de la mano eran así, y pues sabemos muchos que no era en la mano, sino en la muñeca, en el espacio libre de esto, uno en cada mano. A la hora de colocar el clavo, invariablemente contenía el dedo pulgar. Por eso vemos en la sábana santa 4 dedos. Tenemos aquí también el clavo de los pies. Se dice que era uno, porque Santa Elena encontró 4, pero creen que uno era del titulus, y que lo deshizo para dárselo a su hijo Constantino, pues para tenerlo como reliquia. Un pie arriba de otro. Los pies también simbolizan pues el servicio de Cristo. eh, Significa la esperanza, la humanidad, también la humildad. Aquí tenemos la diferencia entre los clavos, el tamaño, y pues la lanza, donde se comprueba que Jesús está muerto, la lanza donde el soldado Longinos lo atraviesa,
en la quinta y sexta costilla y sale del líquido pericardio del corazón, sangre y agua. Aquí tenemos el leño y bueno, significa en el sentido teológico la lanza que fluyó agua y sangre y es un símbolo interpretado como los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, y resalta esa importancia en la vida cristiana, en la vida de salvación y en la vida de la iglesia. Y la lanza puede ser vista también un llamado a la conversión. Tenemos aquí el titulus, que era el madero que se le ponía a los reos. Voy más rapidito. Y bueno, están los flagelos que se acostumbraba antes de crucificar a un reo, lo lastimaban con la flagelación. Este es el documento jurídico de las penas capitales donde Poncio Pilato, lo recordamos en el credo de Nicea, Cristo carga con la cruz y declara Poncio Pilato a Jesús inocente y lo condena, ibis ad crucem, irás a la cruz. Es, Se colocaba a los reos abajo de la cabeza y equivalía a la publicación de una sentencia. Aquí vamos a analizar un poquito el titulus. Medía aproximadamente 14 centímetros, de grosor 2,6 centímetros, aproximadamente 25 centímetros de largo. Lo encontramos en hebreo, latín y griego. Las flechitas que vemos aquí es condena al el delito y aquí tenemos también el reo, el nombre del reo, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. La condena de Marco Aurelio. Y bueno, aquí es simplificado INRI. Avanza. ¿No quiere avanzar? A ver un momento. Ahí está. Listo. Bueno, los evangelios, ¿qué quiere decir para nosotros? Para nosotros quiere decir buena noticia. Eh, a lo mejor algunos dicen que hay historias dramáticas, pero todo es buena noticia. Depende del punto de vista con que lo tomes. Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Por algo hubo esa inscripción. Como decía, tuvo orden en el idioma, pero en el orden fue el hebreo primero, el griego después y el latín después. Y justo lo dicen los evangelios. Pilato hizo colocar una inscripción en la cruz de Jesús que decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esta inscripción fue escrita en hebreo, latín y griego y leída por muchos judíos, ya que el lugar de la crucifixión estaba cerca de la ciudad, en Juan 19. Y aquí tenemos como lo decía Marco, rey de los judíos, Lucas, este es el rey de los judíos, Mateo, este es el Jesús, el rey de los judíos, y Juan, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Quizás algunos enfatizan más este o Jesús lo ya definido. Y bueno, mirarán al que traspasaron. Es la unión hipostática donde entendemos que Jesús es 100% humano, 100% divino. La unión inseparable de la naturaleza divina y humana. Dios completamente hombre y, y completamente Dios, pero ahí no se confunde. Se hace hombre porque obedece la voluntad de su Padre. Aunque muchos, como al inicio decía, despreciado, hombre de dolores, no lo querían mirar. En Juan recalca, mirarán al que traspasaron. No podemos evitar mirar a un Jesús muerto y pues, como dice, miremos de nuevo ese costado abierto de Cristo crucificado. Esa mirada es el sentido íntimo del Viernes Santo. Brotaron sangre y agua y representan
Para él los dos sacramentos, como les decía, la Eucaristía y el bautismo, es auténtico en la esencia de la Iglesia. Son dos formas que introducen en el ámbito vital a Cristo, porque el bautismo significa que un hombre se hace cristiano. Bueno, aquí encontramos una reliquia más que no estuvo en la crucifixión, sino cuando terminó la crucifixión de Cristo, cuando José de Arimatea pide el cuerpo a Pilato y se lo entregan, y Pilato lo coloca en una sábana pura, sábana fina de 1,13 por 4,43 de largo aproximadamente, y encontramos todos los evangelios excepto las caídas que las encontramos en la tradición, las caídas de Jesús en el Vía Crucis, en el camino al Calvario, donde se encuentra en la sábana santa la tierra caliza. Encontramos la lanzada en el costado, encontramos la flagelación, los azotes en el cuerpo, encontramos el casco de espinas, encontramos también que hubo un incendio, encontramos manchas de quemaduras, encontramos también el polen, que los palinólogos nos indican, encontraron polen en la sábana santa, encontramos también diferentes, el código PREI, diferentes, eh, esas manchitas que vemos ahí es marcas de la flagelación, y encontramos cómo está crucificado Jesús con sus brazos, las manchas de los clavos, y cómo tenía el leño, el patíbulo, en el hombro más lastimado, en el hombro derecho. Y como vemos ahí en algunas citas bíblicas, Juan Pablo II le llamaba la sábana santa espejo del Evangelio. Todo lo que encontramos en la sábana santa lo encontramos en el Evangelio, excepto la tradición. Bueno, la cruz es un símbolo cristiano. Ser cristiano significa siempre, ante todo, liberarse del egoísmo, del que solo vive para sí mismo. Representa el amor sacrificial del sufrimiento por la humanidad y la promesa de la vida eterna. Nos llama siempre a la conversión, a la fe, a la esperanza. A través de la cruz se ha abierto un camino de salvación. Pues yo le llamé a este signo de santiguarse, persignarse, signarse, tatuaje de amor. Desde que nos bautizamos, nos tatúan de amor. No pertenecemos a Dios. Cada vez que nos persignamos, invocamos a la Santísima Trinidad. Quizás a veces lo hacemos eh, sin pensarlo o mecánicamente. Hay muchos que se persignan antes de un examen, cuando van a salir de su casa, cuando ven una iglesia, cuando escuchan una ambulancia, cuando inclusive los ladrones se persignan. Pero creo que muchos lo hacemos mecánicamente, no lo pensamos y no lo meditamos. Pero creo que es algo muy importante que lo debemos de concientizar y lo debemos de reflexionar. Cada vez que nos persinamos, nos tatuamos de amor. El Señor dijo, recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahí nos está indicando que cuidemos nuestra tierra, que cuidemos la naturaleza, que cuidemos a los seres vivos, que cuidemos a las personas que están con nosotros. Y miré, he aquí, el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Cada vez que nos persignamos, nos escribimos el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su nombre en nuestra frente.
nos tatuamos de amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el lema donde tanto amó Dios al mundo y que entregó a su Hijo único, donde no solo estaba el Dios, Él se sintió abandonado. Como muchos de nosotros a veces, cuando estamos sufriendo por alguna situación, nos sentimos abandonados, pero no, Jesús estaba con su Padre y con el Espíritu Santo. Pero acuérdate, era 100% Dios, pero esa parte de humano también se sintió abandonado. Y no solamente se sintió abandonado por su Padre y por el Espíritu Santo, se sintió abandonado por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos abandonado? Lo dejamos solo en el Santísimo, lo dejamos solo y nos encargamos pues de la fiesta, de lo terrenal y nos olvidamos de escucharlo, de hablar con él. Algo importante y lo más importante para mí es la Eucaristía. Es el esplendor a partir de la cruz de Jesucristo. En ese momento donde Longinos le atraviesa la lanza, se abre la cristiandad al mundo, que tanto escuchamos hablar, su verdadera imagen en el costado abierto, esa expresión de amor, el único ser que nos puede salvar. Y cada Eucaristía vuelve a salvarnos y se vuelve a repetir esa, ese camino de muerte, de salvación, de sacrificio, de sufrimiento. Bueno, no puede faltar María en este momento. María en la cruz y el discípulo amado. María en su silencio de amor, en su silencio de sufrimiento. ¿Tú crees que María sufrió más que Jesús, igual que Jesús? Te lo dejo que lo pienses. Triste, llorosa. Ella también fue traspasada por una espada, pero una espada moral. Ella también sufrió lo mismo que Jesús. Tú has sufrido a veces igual que Jesús. Al ver sufrir a un hijo, al ver enfermo a alguien, al que se te muera a algún ser querido. Jesús dejó a su madre. Quiere decir que nos dejó a su iglesia y que nos dejó a nuestra madre como abogada, como corredentora. Y nosotros somos ese discípulo amado que si tú quieres, puedes sostener a María. En ese dolor, en ese sufrir, puedes sostener a quien está sufriendo. Ese discípulo amado que necesita a Jesús para que cuide a su madre. Ese discípulo amado que sostiene mientras desfallece por un dolor inexplicable. No es un dolor activo, es un dolor pasivo, pero un dolor muy, muy profundo, un silencio profundo de dolor. El sacrificio del cordero es un lecho de amor, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano, antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Es traído como un cordero al matadero. ¿Cuándo? Cuando se sacrificó el cordero, Viernes Santo a las 3 de la tarde, a la hora nona, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Esa mirada en el sentido íntimo del Viernes Santo, brotaron sangre y agua. Ese esplendor que nos da la plenitud de esa confianza, de ese sacrificio del Cordero, nos hace más humanos. También hay enemigos de la cruz que no nos dejan amar a esa cruz, amar a Jesús, confiar en Él. El protagonista
desaparece de los vivos y las tumbas de los muertos, es un símbolo maldito. El Corán dice que no murió en una cruz. El que se opone a la cruz se opone del lado del demonio, el que odia la cruz, el que piensa que es una tortura tener una cruz, el hedonismo, el relativismo, el renegar la cruz. ¿Cuántas veces tenemos algún dolor, un sufrimiento y hay personas que por ese renegar ese sufrimiento o renegar de la cruz, se quitan la vida, se drogan, se alcoholizan, eh, o hacen cosas que a su vez también les hace daño? Que también pues las cruces las usan como adorno o como amuleto o también hacen brujería. Todo esto son enemigos de la cruz. Y bueno, si escucharon el Evangelio del viernes, es cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Realmente tú amas a Jesús? ¿Realmente no reniegas de la cruz que te toca vivir? Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay que tener cuidado para no ser enemigos y no tener enemistad con la cruz. Un amor verdadero, vuelvo a la Virgen María. No puede faltar en ninguna de mis pláticas la Virgen porque pues es algo inspirador para mí. ¿Tú cuál crees que pese más, la cruz de María o la cruz de Jesús? Es el verdadero amor. Ella no tuvo clavos, no pudo cambiar el destino, simplemente le dijo el ángel, tú eres la indicada, y ella aceptó con el fiat. Las manos que una vez acunaron vida no pudieron evitar el golpe del martillo, ni detener la injusticia de un mundo que no comprendía la verdad. Pero sí, ella estuvo ahí, entera, doliente, en silencio, desgarrada, desgarrada el alma. ¿Por qué? Es un amor verdadero. No huyó del sufrimiento, no cerró los ojos. El amor verdadero se queda ahí, está ahí, permanece incluso aunque todo se derrumbe alrededor. Abraza el dolor, lo sostiene, lo transforma en ofrenda. Ella no gritó, pero su presencia gritaba de amor. No cayó, pero cada lágrima suya fue un acto de fe. Y aunque no pudo salvar a su hijo del sacrificio, lo acompañó con la dignidad sangrada de quien ama sin condiciones. Porque el amor de una madre, cuando es auténtico, no exige explicaciones ni consuelo. Se entrega hasta el final, hasta el último suspiro. El amor de una madre trascendió la eternidad. Y bueno, todo eso nos enseñó el abajamiento, la kenosis. La Virgen María tuvo también esa kenosis, ese vaciamiento desde dentro, desde el alma. Salí del Padre y vino al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Pero gracias al fiat de María. Si el grano no de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La cruz es el único sacrificio de Cristo, mediador entre Dios y los hombres. En la cruz estaba María. También es mediadora entre Dios y los hombres. Yo viviendo para Él, crucificado con Cristo, sepultado con Cristo, voy a resucitar como una nueva persona. Si Cristo murió por mí, yo soy capaz de morir por Él. Vivir con Cristo crucificado significa vivir bajo la misma promesa de la alegría pascual. Gracias a ese sacrificio, también tenía que morir para tener la alegría más grande de la resurrección. ¿Qué misterios tenemos en la cruz? El sufrimiento nos acompaña toda nuestra vida. No podemos huir de ella.
Cristo se identificó con nosotros al hacerse hombre. Dios también llora como nosotros en la tierra. La cruz es un lugar de perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces nos hincamos ante la cruz, ante la confesión, pidiendo perdón? Entregó su vida por mí, por ti, por todos. Amó hasta el extremo. Dio su vida por el perdón de los pecados, por todo lo que nosotros cometemos día a día, por más pequeño que sea. La alegría del hijo pródigo. Si no hablamos del pecado, censuramos el evangelio. Tenemos que hablar también del pecado. De hoy en día, sí existe pandemia y existe la falta de dinero y malos políticos y escasez. ¿Pero qué? En este momento lo que nos hace falta es amor y es moral. Pero si no hablamos del pecado, no podemos hablar de Dios, de esa buena noticia. Cristo murió para abrirnos el cielo. Cuando alguien nace, cuando alguien muere, se le da la señal de la cruz. La cruz, ese tatuaje de amor. La cruz y la resurrección ha abierto las puertas al cielo. Es darse y dar la vida por el otro, dar la vida por sus amigos. El que da su vida por mí, la cruz, son unos brazos que se abren y venció el pecado y el alma y la muerte. Seamos misioneros de esperanza, tengamos paciencia y perseverancia. La última palabra es Dios, santidad, gloria de la resurrección para los que confiamos en Dios. Esta es la única y verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz, no hay otra por donde subir al cielo. Lo escribió Santa Rosa de Lima. Aquí tenemos muchas cruces. Todos tenemos cruces, desde que nacemos hasta que morimos. Todos cargamos una cruz. Algunos cargan la cruz de la pobreza, otros de la violencia, otros de las pérdidas, muertes, enfermedades, soledad, desempleo, eh, violencia, secuestro, pero cargar nuestra cruz nos hace más humildes. Y a veces hay que recordar que no estamos solos y que no debemos arrastrar la cruz. La cruz la debemos cargar con orgullo, con alegría, con esperanza, con fe y con fuerza que vamos a seguir, porque ese cirineo es Jesús para nosotros. Él nos ayuda a cargar la cruz. Él tomó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades. Él nos ayuda día a día a cargar con esa cruz. La cruz es el único sacrificio de Cristo. Cuando ames la cruz, será una cruz sin cruz, nos decía San José María Escrivá. Entonces, no te preocupes. Cargar la cruz es tener paciencia y esperar que Jesús actúe. Tener fe y dejar que también ese sea ese cirineo que te ayuda a cargarla, o esa persona, esa familia que te ayuda a amar y abrazar la cruz con todo lo que se merece. San Francisco de Asís cargaba la cruz y quiso imitar casi igual a Jesús y dejar todo para ser como Jesús, tanto que tuvo los estigmas de Jesús. Cargar la cruz es abrazarla y llevarla con dignidad, es ayudar a los demás y entender y empatizar con su tristeza, con su alma doliente, darle la mano al que lo necesita, entender al que se siente secuestrado, en soledad, encarcelado. Sentirse también, abrazar la cruz es sentirse también abrazado por Cristo, ayudar al que lo necesita, desvalido, solo, enfermo. Significa aceptar con amor esa resignación y dificultades y pruebas de la vida que pueden presentar.
a la manera en que Jesús cargó su cruz hasta el Calvario. Es un llamado a renunciar a sí mismo. Es importante llevar esa cruz en familia, no sentirnos solos, porque es el amor más grande el que una familia te puede dar. Y quizás no tienes familia porque murió, porque vive lejos, pero tienes mucha gente a tu alrededor que te busca, que te quiere como si fuera una verdadera familia. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es un mensaje también de la cruz. Toma tu cruz y sígueme, nos dice diariamente. El que no carga su cruz y viene en pos mía, no puede ser mi discípulo. Y el dolor vivido con amor se transforma en resurrección. La reflexión será que la cruz es un símbolo de amor y sacrificio. Representa el amor incondicional de Dios manifestado en la vida y en la muerte. Es una experiencia personal. Cada quien enfrenta su propia cruz. Es un significado llevar la cruz. Implica negarse a sí mismo. Un camino a la santidad. Enfrentar las dificultades con ayuda de Dios. Aprender de nuestros errores. El poder de la cruz en la vida diaria no debe ser vista como un peso, sino como una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. ¿Cómo reconozco la cruz en mi propia vida? ¿Qué puedo aprender de mis dificultades? ¿Cómo puedo llevar la cruz con paciencia y esperanza? ¿Cómo puedo encontrar a Dios en medio de mis penas? ¿Cómo puedo compartir el amor y el perdón que he recibido a través de la cruz? Aquí tenemos la sábana santa. ¿Y qué nos dice Juan Pablo II? No solo expresa el silencio de la muerte, sino también el silencio del valiente y fecundo de la superación de lo efímero, gracias a la inmersión total en el eterno presente de Dios. La sábana santa es un regalo de amor para la actualidad. Es la reliquia más investigada de todo el mundo, donde nos deja su sangre y su cuerpo. Es una imagen eucarística. Y la cruz es la comunión con Cristo, es comunión en la cruz. Hay que crucificarse, entrar en el misterio de la muerte a sí mismo para poder gozar en la resurrección final de la vida. Por Teresa de Ávila. Conclusión. Cristo murió por nuestros pecados, nos salva y nos reconcilia con Dios, nos perdona, se ofrece libremente con su propia voluntad. Su cuerpo va a ser entregado por nosotros, nos redime y nos rescata. Es una obediencia de amor a su Padre hasta la muerte de cruz. Jesús cumplió la misión expiatoria del siervo doliente que justifica a muchos cargando con las culpas de ellos. El lugar de perdón, de oración, de misericordia absoluta, entrega a su iglesia, nos da a su madre, somos sus discípulos amados, cumple la voluntad de su Padre, nos enseña humildad, arrepentimiento, entrega, perseverancia, anhelo de gracia, amor, confianza, abandono, nos enseña a aprender a sufrir, es un nuevo comienzo de esperanza. La cruz es un regalo de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y termino con esta oración de Filipenses, el cual siendo condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, bendeciendo hasta la muerte de cruz. Dios es lo más grande que existe. Por tanto, no puede subir o estar por encima de sí mismo. De este modo, no puede más que abajarse. ¿Qué nos hizo? Por eso es modelo de humildad. Creando el mundo se abaja, desciende. Revelándose, desciende. En la encarnación, desciende. En la Eucaristía, desciende. Es un continuo abajamiento. La historia de salvación es la historia de los descendimientos y de las humillaciones de Dios, que siendo Él todopoderoso,
Se pone a la altura de su criatura y le habla en su lenguaje. Se coloca en situación de ser no solamente ignorado, sino muchas veces despreciado por aquellos que no somos nada frente a él. Gracias. Pues termino esta pequeña o gran mensaje que está en los evangelios. Termino esta pequeña plática y pues por situaciones personales tengo que ausentarme, pero los voy a dejar con Héctor y con el equipo del Centro Mexicano de Sinología. Los invito a escribir sus comentarios, sus preguntas y si les gustó, que le pongan like. Y pues gracias Héctor, gracias amigos, invitados. Espero que les haya gustado este mensaje, que no soy yo, sino como dice San Pablo, es Dios quien vive en mí. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Ceci. Excelente tu presentación. Gracias por hacernos ver algunas situaciones que incluso no habíamos meditado sobre sobre la cruz. Precisamente lo que decíamos al principio, ¿verdad? Son tantos los detalles que a veces ni con una conferencia completa para cada aspecto de lo que engloba, pues, el sacrificio de Cristo y la prueba de la sábana santa. Entonces, es necesario hacerlo así, con más detalle. Gracias por compartirnos esta conferencia y meditación al respecto de la cruz. Tenemos tal vez algunas preguntas, algunos comentarios, todos ellos los comentarios en favor de que ha sido una gran presentación, como nos comparte Mónica Lascurain, y en el Face tenemos una colaboración de este joven que nos ha seguido ya de un tiempo para acá, de Anne Dasabi, que dice, el patíbulo pudo haber sido de ciprés mediterráneo, según la reliquia conservada en España, y el estipes sería de roble, según las partículas de madera encontradas en la símbole. Algunas investigaciones, como tú nos habías comentado, que no hay un consenso en los autores, ¿verdad? Que las han estudiado, pero lo que sí todos coincidimos, pues es que la cruz completa no existía como tal, sino que fue armada en el lugar de la crucifixión. Entonces, para los que nos siguen, sí, bien pudo haber sido ciprés, bien pudo haber sido cedro del Líbano, aunque se entiende que son maderas un poco más finas, tal vez no sería la primera opción para la crucifixión. Bueno, son cosas que se tienen que seguir investigando. También te mandan saludos, Mauricio Porras, y varios que vi por aquí en el chat que nos invitan mejor dicho, te felicitan específicamente a ti por haber escogido esta, esta ponencia, este tema. Alfredo Becker dice, aquí en parecernos estamos llamados a ser alter Christus, o sea, otro Cristo aquí en la tierra. Pues sí, ese es el llamado, esperamos ir logrando día con día. Patricia Clausel, te lo agradece, y Patricia Ramos Velasco, gracias por tu ponencia, Ceci, muy interesante. Bueno, pues tenemos también a Elsa Corominas. Ajá, déjame, te pongo en... Ajá. A ver, adelante, Elcita, ya te escuchamos. Ok, bueno, en principio felicitar a esta Ceci, porque nunca me esperé una conferencia así, está increíble. Y tengo una pregunta, ¿qué es el código Frey? Yo me voy a tener que retirar. Los detalles yo creo que se los va a dar Héctor, pero el código PREI lo encontramos en la Sábana Santa. No sé si logran ver mi imagen. Son unos puntitos que tenemos aquí bueno, más detalles los dejo con Héctor porque sí me tengo que retirar. Ok, Ceci, muchísimas Gracias a todos. gracias. Excelente exposición. Gracias. Un saludo para ti y para Felipe. Bueno, ya Ceci, como lo mencionó, ella y la familia tienen que salir y vamos a continuar un poquito más aquí todavía para Facebook, para los que quieran seguir escribiéndonos sus comentarios.
Respondiendo el cita, es exacto, el código Frey es un grabado de más o menos del siglo XI que ya hace referencia a 4 puntitos en forma de L, que son como quemaduras que aparecen en la Sábana Santa. Entonces es una prueba de autenticidad mucho más antigua de la famosa prueba del carbono 14, que la situaba en los siglos XIII y XIV. Obviamente, pues podemos seguir. Muchas gracias, Héctor. De nada, Cita, un placer. También 2 precisiones por la rapidez con que nos dio la conferencia, por ahí se trastabilló tantito, mencionando que Pilato había envuelto el cuerpo de Jesús, ¿verdad? No, Pilato se dio el cuerpo a José de Arimatea, que así se lo pidió, y José de Arimatea lo habría envuelto en la sábana. No sé si aquí en Zoom hay alguien más que quiera compartir algún comentario o dar alguna pregunta que enriquezca el tema. Si gustan acercarse al Centro Mexicano de Sindonología, escríbanos para que estén al pendiente y les hagamos llegar la invitación en forma de anuncio a través del correo electrónico. Escríbanos a sindone.mx@gmail.com. sindone.mx@gmail.com. Y para que se den una vuelta a nuestra página del centro, www.sabanasantamexico.org. Todo junto, ya saben, con minúsculas, sabanasantamexico.org. Ahí procuramos, por ejemplo, ya este lunes, primero Dios, ya estará el anuncio de la conferencia del siguiente mes. Así es que, con toda confianza, dense una vuelta por la página del centro, por nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. También están más de 81 conferencias listas para que ustedes las disfruten, nos hagan llegar sus comentarios y nuevamente les repito el correo electrónico sindone.mx@gmail.com. Para los que tengan Instagram, Twitter, también ahí mencionamos el anuncio de la siguiente conferencia.